Resolución del análisis de caso de qué debería de pasar en las escenas de Ant-Man por Kevin Nicolás Rodríguez y Catherine Francesca Coronado. A continuación se presentan lo que son escenas distintas de Ant-Man, que tanto cuando él se hace pequeño como cuando él se hace gigante. En el primer video se observa que él es capaz de poder reducir su tamaño, y esto es gracias a las partículas PIM, ya que al momento de reducir o aumentar su tamaño, como se muestra en el siguiente video, él podrá afectar su tamaño, pero no podrá afectar ni su masa ni su peso. Esto es gracias a que, según Marvel Comics, la distancia que hay entre átomos es distinta, y al momento de hacerse pequeño, esta distancia será más corta, y al momento de hacerse grande será más grande esta distancia. A continuación, en este video se muestra que él es capaz de nadar en un fluido, el cual es agua. Entonces, lo que se analizó de este video es si él es capaz de nadar, como se muestra en el video, en estas escenas, por medio de una fuerza buoyante. En el siguiente video se tiene cuando él se hace grande, como se mencionó anteriormente con las partículas PIM. En este video se analizó lo que son sus efectos secundarios al momento de aumentar su tamaño. Esto se verá afectado ya que al momento de aumentar su tamaño también debería aumentar la cantidad de oxígeno que él necesita. Además, sus movimientos serían aumentados en una fuerza, pero estos serían de una menor velocidad. Además, se analizó que al momento que él sea más grande, él será golpeado por algún objeto, él podrá caer mucho más fácil, pero tendría una gran dificultad para poderse Bueno, explicación del problema. Como ustedes han podido observar en los videos anteriores, se muestra cómo Ant-Man, al reducir su tamaño, podría ser arrastrado por el agua, lo cual debemos de explicar mediante conocimientos de la fuerza boyante, la densidad del agua, la densidad de un ser humano, para poder comprobar que esto es cierto. Luego, en la segunda escena, podemos observar que Ant-Man aumenta su tamaño, hasta un tamaño de un rascacielos. Entonces, lo que debemos de verificar es si Ant-Man puede detener a Máquina de Guerra o qué otros efectos secundarios puede alcanzar sobre él. Para poder llevar a cabo este caso se realizaron distintos supuestos. Comenzando con el primer supuesto, se tiene que, según la página de Wealthy Celeb, Paul Rudd, que es quien da vida al personaje de Ant-Man, él tiene un peso de 78 kilogramos. Como siguiente supuesto se tiene que él no cambia la masa al momento de aumentar o disminuir su tamaño. Luego se tiene como supuesto número 3 que el fluido que se encuentra en la tina es de agua. Entonces este tendría una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Se supone que Ant-Man puede reducir su tamaño al tamaño de una hormiga, el cual está alrededor de media pulgada, y aumentar su altura hasta 214 metros. Como quinto supuesto se tiene que el promedio de la densidad de un ser humano es de 1010 kilogramos por metro. Luego se tiene como sexto supuesto, según Finn y Waltham, el volumen de una persona es igual a la masa, esta masa debe estar en kilogramos, dividido la densidad promedio del cuerpo. Finalmente se tomó como supuesto la gravedad que afectaría a Ant-Man cuando es gigante. Esta gravedad sería de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Además, para poder llevar a cabo el análisis, se analizaron lo que son los diagramas de cuerpo libre de cada escena. En la primera escena se tiene que él se encuentra en una tina, en un fluido, por lo cual el cuerpo se encontraría afectada por la fuerza gravitacional, que en este caso está como mg, y por la fuerza boyante, la cual se encuentra aquí.
En la segunda escena se encuentra que Ant-Man sería afectado igual por la fuerza gravitacional, por la densidad del aire y se muestra la altura con una variable h. Ahora veremos los cálculos necesarios para poder lograr solventar las problemáticas y verificar la veracidad de los hechos. Como primer cálculo tenemos el volumen del superhéroe Ant-Man, lo cual vamos a utilizar la fórmula de masa de la persona partido la densidad promedio del ser humano. Esto nos va a dar un resultado de 0.77. Luego tenemos la fuerza de flotación. Esa fuerza de flotación es la fórmula de la fuerza boyante, lo cual se calcula de la siguiente manera: densidad por gravedad por volumen. La densidad que vamos a utilizar es la densidad del fluido, que es la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad de la Tierra, que es 9.8 kilogramos sobre metro cuadrado, y el volumen de Travis Scott, que en este caso es Ant-Man. Entonces nos da un resultado de 754 newtons. En el cálculo 2 vamos a calcular el peso de Ant-Man, lo cual nos va a verificar el contraste entre el peso y la densidad del agua y la fuerza boyante para poder observar los distintos hechos y verificar si éste puede nadar o va a flotar y va a ser arrastrado como lo muestra en el video. El peso de Ant-Man se calcula por la masa por la fuerza gravitatoria, lo cual va a dar un peso de 764.4 newtons, lo cual podemos observar que la boyante y el peso es mayor que la boyante gracias a su densidad. Por último tenemos el cálculo del centro de masa de Ant-Man, lo cual lo pudimos realizar mediante un porcentaje de distal. Entonces tenemos la longitud de cada extremidad de Ant-Man. Estas longitudes la multiplicamos por su respectivo porcentaje de distal, lo cual al sumar dichas extremidades nos va a dar la mitad de la altura de Ant-Man, lo cual podemos tener un aproximado de 214 metros, lo cual podemos ver que sí es verídico. Resultados a la primera problemática sobre si el agua debería de arrastrar o Ant-Man debería de poder sumergirse en ella es que gracias a que la fuerza boyante es levemente menor al peso de Ant-Man, este sería capaz de nadar con técnicas de natación. Sin embargo, el personaje no podría flotar por sí mismo debido a que su densidad como ser humano es un poco mayor que la del agua. Luego tenemos el resultado número 2 cuando Ant-Man se vuelve gigante. Entonces, como lo que se había dicho de que las partículas PIM hacen que los átomos de Ant-Man puedan reordenarse y expandirse debido a que se hace gigante, es posible que este superhéroe, ya que es de un gran tamaño y conserva su peso, este debería de ser muy fácil de derribar. Pero debido a que es demasiado grande y la densidad del aire no es suficiente para poder llenar sus órganos tan grandes, este sería un efecto secundario. Luego se calculó el centro de masa de Ant-Man, ya que debido a que a medida que crece Giant Man, su densidad debe mantenerse constante, por lo que su cuerpo debe ser categorizado como una caja, ya que por cada movimiento, por cada desplazamiento, debe de mantener su centro de masa alineado a sus dos extremidades, que son las piernas, para que éste no caiga y sea fácil de derribar. Entonces, podemos decir que sus movimientos tienen una gran fuerza, ya que la fuerza aumenta respecto al cuadrado de su altura. Por lo que al colocar su centro de masa en equilibrio, este podría mantenerse en pie, mas no guardar el equilibrio cuando alguien lo lastime. Discusión. Debido a lo determinado por Marvel Comics acerca de Ant-Man y la incerteza de la conservación del peso al reducir su tamaño y al aumentarlo, existen diversas incongruencias en la película. Luego tenemos la incerteza sobre la densidad del aire,
ya que al momento de reducirse, él no podría absorber la cantidad de oxígeno necesaria para el funcionamiento de todos sus órganos. Por ende, es importante determinar que la densidad del ser humano es mayor que la del agua, por lo que un cuerpo sin movimiento tenderá a hundirse. Entonces, finalmente, ya que Ant-Man conserva su peso, pero sus átomos están más unidos, él debería de nadar y poder flotar con técnicas básicas de natación. Por último, tenemos la incerteza de por qué Ant-Man, al ser gigante y tener el peso de un humano, debería de ser fácil derribarlo, pero en el video logra detener hasta máquina de guerra, lo cual es posible, debido a que el espacio que ocupan sus músculos generan mucha más fuerza. Lo que no tiene sentido es cómo logra conseguir un equilibrio debido a su peso, ya que es muy liviano ante su gran tamaño, por lo que se calcula el centro de masa, pero este siempre tiene que estar alineado ante sus músculos mientras se mueve, porque consigue más fuerza, pero le causa un gran desequilibrio. Finalmente, podemos concluir que los dos relatos presentados del superhéroe Ant-Man son falsos, ya que la física los descarta, porque en el primero sí debería de poder nadar, y en el segundo, este es tan fácil de derribar como un ser humano, aunque sí genera una gran fuerza debido al área que ocupan sus músculos. Finalmente, aunque el músculo grande podría desarrollar más fuerza que el pequeño, proporcionalmente solo poseerá la mitad de la fuerza que necesita para mover su propia masa. Por lo que podemos concluir que Ant-Man es un superhéroe heroico.